Estoy francamente decepcionado. ¿Por qué? Muy decepcionado. ¿Qué ha pasado? Acabo de leer la noticia de que el cohete este chino se ha evaporado. O sea, ¿Cómo que se ha evaporado? pues que ha entrado la extraterrestre y se ha desaparecido, se ha desintegrado. Joder, otra vez, otro apocalipsis frustrado. Es que estoy harto de esta mierda. Ya. O sea, ¿por qué tanto falso apocalipsis y nunca? Es que ni siquiera... Bueno, nunca, a ver, ahora ya tampoco podemos decir eso de nunca, Ya, porque bueno. con el COVID nos lo hemos comido, El ¿eh? COVID no es un apocalipsis ni se acerca. Y eso da mucha A ver, rabia. ha sido lo más parecido a un apocalipsis, por cutre que sea. No vayas ahora de digno. Es horrible, pero Va. yo qué sé, un poquito... Yo ya no pido un apocalipsis total. Tú querías que cayera en Madrid. Sí, claro, pero eso por supuesto. Pero, coño, tampoco pido que muera nadie ni nada. O sea, ver, simplemente pues un apocalipsis sin muerte. que rompa algo, no sé. En el Santiago Bernabéu habría sido súper precioso. Ya. Vacío, ahí. Pero entonces no se puede considerar un apocalipsis como tal, sería un accidente. Ya, pero algo tocho en ese sentido, algo atmosférico, algo que diga, No sé, yo creo que Yo estoy muy estás queriendo decepcionado. quedar bien con todo el mundo. Estás siendo un poquito tibio. ¿Cómo Porque que un quiero quedar apocalipsis bien? sin muertes ya. no se puede. Es calibración. O sea, por mucho que caiga el cohete en el Santiago Bernabéu, alguien tiene que morir para que eso sea un apocalipsis. Bueno, digno. pues ayer por la noche en Malasaña habría estado bastante bien también que hubiese caído. Ayer Ya te por lo la digo. noche quieres decir hace una semana. Hace una semana por la noche. Pues sí. Habría estado muy bien. Vale, En pues fin. nada, vamos a empezar, Ya ¿no? está, Que hoy tenemos un programa bastante denso, sí. Venga. Denso en el buen sentido. denso bien. Sí, tenemos a gente aquí que... Tenemos peña. Tenemos peñita. Vale, vamos a empezar. Cosas que no, coño, que no. Mira, ya estamos otra vez en la temporadita del Qué Blanca Estás. Yo sé que esto es recurrente, que no es nada nuevo, que está muy visto, pero es que yo no puedo más. Bueno, pero es tu mierda. Ya estamos con el que Qué Blanca Estás, a ver si te pega el sol. Por favor, no hagáis esto, es que sigue pasando. Ahora incluso la gente que ya se ha concienciado un poquito del daño solar o del cáncer de piel, entonces ya no te dicen, a ver si te da el sol, ya te sugieren directamente, ponte un autobronceador. Bueno, déjame en paz, ¿por qué tengo yo que estar bronceada? O sea, no lo entiendo. Hay racismo. No voy a... No. No hay racismo, ni hay blancofobia, ni nada. Esto no tiene nada que ver. Esto No. es otra movida Es que no meterse tiene... en la vida de los demás. Sí, y en no tiene el que ver tema, con una sí. opresión racial porque soy blanca, porque eso no existe. Pero sí que tiene que ver con que hay una tanofilia excesiva. O sea, la gente la gente quiere que yo esté bronceada. Y eso no va a pasar. Los sitios estos de broncearse y tal han decaído un poco, ¿no? Hombre, Ya, claro, ya, de los ya sitios no de sé. rayos UVA donde vas ahí a directamente a pagarte un melanoma a plazos, pues claro. Ya no, afortunadamente ha venido un poco la normalidad Sí. en ese sentido. Sí, porque El aparte auge eso fue muy de la mano del boom inmobiliario. O sea, el boom inmobiliario trajo muchísima construcción y gente muy bronceada. Hay una correlación inversa entre estos establecimientos y el auge de la ultraderecha. Igual la ultraderecha ha traído cierta normalidad en O sea, ese ¿tú tema. crees que el auge de la ultraderecha ha acabado con los sitios de rayos UVA? Yo creo Sí. que no hay una correlación, ¿eh? Yo No, ¿verdad? creo que son dos ¿cómo se llama esto? Cuando son dos factores que no correlacionan, Que no vamos. correlacionan. Exacto, Vale. no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Pero bueno, Muy que bien. ya está bien, por favor, en serio, stop. Vale, yo tengo una cosa que no muy tocha, que da mucha rabia, que es cuando te cae muy bien alguien y empieza a compadrear con alguien que te cae muy mal. Hostia, esto es un melonazo, ¿eh? Qué difícil es manejar esa movida, ya sea gente conocida, famosa. ¿Es algo pasivo-agresivo? ¿Esto lo estás diciendo por mí? ¿He compadreado yo con alguien? No, vale, vale. para nada. Pero puede pasar en diferente, puede pasar en el ámbito más de famoseo, más me cae muy bien este personaje público y se relaciona con este que me cae muy mal, o con gente que conoces, ¿no? Sí. Que bueno, que de repente se lleva bien con alguien que dices, no, joder, y es horroroso este momento mental en que tú intentas encontrarle una justificación que Sí. explique, que le dé una explicación plausible y que te haga sentir bien, pero es que no la hay. No. Claro, tratas de imaginar un escenario donde este compadreo tiene, pues eso, una explicación razonable, ya sea pues el peloteo para conseguir otra cosa, que no es Esto lo hace precisamente mucho la algo gente bueno. y... No es bueno, no deja bien a la persona que te cae bien. No, Si te cae bien no. y está haciendo eso por peloteo, no la deja bien. Pura ignorancia, o sea, no saber calar bien a esa persona tal, tampoco habla bien de la persona que te cae bien. No, ni de ti tampoco eligiendo la Claro, gente que te y cae eso bien. al final, a la larga, tampoco
tampoco habla bien de ti. Entonces, ninguna de las situaciones A mí buena. lo que más rabia me da y no soporto, y yo llego a odiar a gente que hace eso, es a la gente que es capaz de compadrear con gente que es asquerosa por quedar bien. Ya. El bienquedismo ese de esta persona es una persona despreciable, que le ha hecho daño a gente que yo conozco, pero le voy a dar un like, Claro. porque bueno, le doy un like. Eres basura. Basura. Eres basura y deberías estar en el infierno. O sea, porque eres capaz de dar un puto like, que además es cobarde, eres cobarde, porque un like es como que te compromete a poco. Lo das y no te compromete ni para un lado ni para otro. No, nadie te puede echar en cara, oye, has dado like, porque quien te lo eche en cara parece un loco, ¿no? No. Has dado un like porque eres un cobarde, una rata. Con todo mi respeto a las ratas, que son infinitamente mejores que estas personas. Es verdad. Respecte rats. Sí. Estoy muy enfadada. Mira, yo no puedo soportar que ahora los sobres de azúcar traen frases de gente no célebre. Sí. O sea, si ya daban asco con las citas célebres, ahora te pone ¿cuánta vida te cuesta tu sueldo? Paco. Y te lo sueltan así, que Sí. dices, vamos a ver, ¿esto qué es? Que además es sabiduría de todo a 100, de prestado además. Plagiadísimo Claro. todo, o sea, frases de mierda de esas de... O sea, como que a mí me salió otro día eso, ¿cuánta vida te cuesta tu sueldo? Firmado por un tal Paco, mira, ¿qué es esto? O sea, que es una campaña esto de Carlos Ríos para que deje el azúcar, está detrás de esto, Carlos Ríos y el realfuderismo, porque es que no lo entiendo. Yo o sea, es si que- ya una claro. frase de Séneca en el azúcar me daba un poco igual, pues la de un señor de Masalfasar, ¿sabes? Que me está diciendo que hay que perseguir los sueños, pues me parece violencia. Pues Esto no. es violencia. Es que para eso contrata a Roy Galán y punto. Exacto. Roy Galán y ya está. Y Exacto. no firmamos Roy Galán en los Prefiero azucarillos. Roy Galán que esto. O sea, citas célebres. Lo de célebre no te lo puedes saltar, por favor. Pues mira, yo acabaré el Cosas que no hablando de una cosa que siempre me ha dado mucha rabia y ahora que se acerca el calor, por fin voy a poder decirlo y quejarme de esto como hago todos los años, que es la ropa de tío. O sea, la ropa de tío en verano es absolutamente horripilante. Me da mucha envidia la ropa de mujer, me da mucha envidia que llevéis vestido y, bueno, en este sistema patriarcal en el que vivimos, se hace aún se hace un poco incómodo para un hombre cis hetero el ponerse vestidos y no sé, me apetece mucho que llegue el momento en poder hacerlo y no sé cuándo va a llegar. No sé cuándo va a llegar. Bueno, Es que nuestra ropa es absolutamente ridícula. Las sandalias, una puta mierda. sí. Una puta mierda, porque no sé cómo son las vuestras, que son bonitas, y las nuestras son una puta mierda que es... Sí, porque las de tío, las sandalias son o como chanclas de estas muy básicas de goma, o tienen que tener como aspecto de gladiador, pero como de ciudad. o son de deporte. Gladiador urbano, no lo sé. O parece que te vayas al vestuario, a la ducha, a ducharte con ellas, que llevan un logo de Adidas o de Puma, Sí. o parecen cangrejeras. Sí, la verdad es que el tema sandalia masculina no está muy bien. Pantalones cortos, horrorosos, todos con bolsillos de explorador. Camisetas básicas, cortas y sin mangas ya, peor aún, porque sin mangas le queda bien a muy pocas personas. No, sin mangas es bastante horrible. Claro. Porque a la gente que le queda bien es gente que es gilipollas. Sí. Entonces, quiero decirlo que la gente a la que le queda bien una camiseta sin mangas es gente de mierda. Entonces, te quedan bien físicamente, pero no te quedan bien Ya. por quién eres. Entonces, no hay Moralmente no te hace moralmente quedar mal. bien. No hay buena salida. Pues estoy muy enfadado. A ver qué se me ocurre este verano para conseguir. Pues no saldré de casa, ya está. Pues no. Que quiten la alarma esta, la quiten. El más estado de tarde. alarma En veraniego. septiembre la quiten. Pues para sí. que pueda llevar mi camisa guay. En fin, pues ya está, ¿no? Sí. Ya lo tenemos todo. Pues ahora, Vale, next. adiós. El Gulag de Noé. Qué bien que el Gulag de Noé, ya te tenemos aquí otra vez. Ha pasado un montón de tiempo. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Se acordáis Bienvenida. de mí? Claro. Me ha sabido un poco mal porque estamos con cosas que no y ella estaba aquí ya presente y... Muriéndose la lengua. Sí, Sí. porque No, seguramente pero yo ahora tenías hago muchas una cosas que recapitulación. Por ¿Ah, si sí? alguien se incorpora en este momento y no se ha enterado del otro, pues eso lo cuento. No, mira, es que yo también soy muy blanca, por ejemplo. El tema Sí. de
este tema, la verdad es que... Pero bueno, ¿sabes qué? Que cuando seamos viejas estaremos, Bueno, yo ya soy vieja, de hecho, y estoy fantástica, Tía, claro. Estás fantástica, vamos. A mí no me ha dado un rayo de sol desde el 83. y yo llevo tu camino, la verdad. Sí. Y nada, en general ya sabes que tampoco me gusta el verano, ya viene el momento de poner las pelis de nieve y de Navidad. Ah, que sí, es verdad, es sí, verdad. es mi truco para combatir El calor. el calor. Qué guay. Y nada, lo quería decir también que el meteorito ese, el cohete chino. cohete ese, que a ver, estoy bastante de acuerdo con Monty, Ajá. ya que cae, pues alguien tiene que morir Vale. o algo tiene que romper, que digo yo que puestos a caer en Madrid, pues que rompa España de una puta vez, ¿sabes? Literalmente. A ver, ahora además. no me quiero ensañar mucho con los madrileños porque ya bastante tienen con lo que tienen. Mm. Pero bueno, sabes que te digo que se jodan, es que a mí me la suda porque yo no soy española, así que... Tú siempre has manifestado tus opiniones muy claras con respecto a este tema. Sí, de hecho, bueno, hoy he venido a daros una pequeña clase de historia. Uy, Ay, qué bien. Qué bien. Porque nada, el otro día estuve escuchando el especial Valencia, Ujú. que me gustó mucho, Ujú. pero yo veo que hay gente que no se entera de la traca. O sea, Bien, bien. todos se quejan del centralismo español y que si no sé cuántos, pero aquí no veo yo ningún indepe a la vista que yo viera allí. No han pasado tu, Entonces, tu, ha pasado claro, tu filtro. no. Vengo a O convencerles. sea, ¿crees que nos quedamos cortos en Una- independentismo? Es Una verdad. carencia, bueno, no se menciona en ningún momento, así que Claro, es que notaste nosotros, la verdad una es que- carencia Claro, absoluta. a ver, yo entiendo que Es que bueno, nosotros somos muy a los pasivos de en ese Podemos tema, es os va verdad. el tema de la unidad nacional. Pero bueno, yo vengo aquí a convencer a quien Yo reconozco pueda. que a mí el tema, a mí lo que pasa es que me da como pereza asumir más Ya, es movidas. Es que Es como, además es uf. muy complicado. Bueno, a ver, para eso que, o estamos sea, creo la que está gente guay que como nos yo. repartamos la Sí, está bien, la está faena, bien. ¿sabes? Sí, pero a ver, hay que apoyar ahí, no hay que decir luego que cosas como Comunidad Valenciana. Os digo una cosa, estamos preparando un gulag allá por el sur de Alicante. En tierra desierta para toda la peña que dice Comunidad Valenciana y vale. derivados. Os vais a ir a una fábrica de dulce sol a trabajar allí a hacer magdalenas. Porque, a ver, una cosa, es que luego, esto lo quería aclarar yo también, que el gulag, a ver, aquí estamos frivolizando, ¿sabes? No eran campos de exterminio, eso os lo digo yo ya. Eran campos de trabajo. A ver, nos hemos modernizado también, no Claro. vamos a poneros a picar piedra. Algunos sí, también te lo digo. Bueno, A los de la beca Erasmus Siberia sí. Pero a los que os vayáis a ir ahí a Alicante, al gulag de Alicante que estamos preparando, simplemente vamos a trabajar. simplemente vais a trabajar de gratis, que algunas ya lo hacemos. Bueno, y ya exacto, está. eso ya. ¿Quién no lo ha hecho eso? Exacto. Claro. Dulce Sol es una empresa valenciana, claro. Si nos explotan, pero es en valenciano, Por no lo pasa menos, nada. claro. Bueno, pues nada, eso. Me di cuenta de dos cosas. Una, de que hay gente que no se acaba de enterar de que ni Cataluña, ni Valencia, ni les Illes Balears son España. Y dos, de que la nueva política consiste en conseguir que una persona del Star System Internacional se adhiera a tu causa. Porque no sé si os habéis enterado de que Selena Gómez se está tuiteando con Pedro Sánchez. Ya lo hizo No Miley era Miley, Cyrus. se iba a decir, yo sabía lo de Miley Sí, o pero de es que Selena, ahora ¿no? Selena Gómez también. Joder, También. Pedro Sánchez. Es Entonces, que... claro, aquí yo veo pues que aquí me falta a mí una diva para Una exaltar diva mi catalana. causa. Bueno, teníamos a Pamela Anderson. Sí, que se- tenemos muchas, pero alguna que ahora mismo esté implicada y que nos... Una diva independentista. Sí, os hace falta. que guíe un poco la Sí. libertad del pueblo catalán. ¿Y Muy quién bien. crees tú? ¿Quién nos Pues propones? esa es la segunda parte de la charla. Primero os voy a explicar la cuestión de la independencia, que es que no se entera la gente. Vale. Entonces os lo voy a explicar. Hazlo breve, que Sí. si no lo... Sí, sí, O sí. sea, hazlo para que lo podamos entender. Sí, hombre, por favor. Claro que sí. No he sabe hasta qué punto somos ratas Exacto. comparados con ella. Sí. Nada, esto, el tema de la independencia. Pues nada, que hay gente que dice que lo de países catalanes nos lo hemos inventado nosotros. Ya me gustaría a mí tener los medios de Jaume I para conquistar los territorios que me saliera del coño e inventarme es països catalans que me salieran a mí del santo coño. Entonces, claro, vamos a ir al puto grano, ¿vale? La cuestión es que hay gente que dice, es que claro, porque la península ibérica estaba poblada por musulmanes. Ujú. Y hay gente que dice, entonces, si vamos a echar atrás en la historia, ¿por qué no podríamos decir que somos todos musulmanes? Como que catalanes, ¿quién ha decidido eso? ¿Podríamos ser todos romanos? Ujú. Pues a ver, que yo sepa, nuestra cultura valenciana, de la que hablasteis en el último programa,
pues simplemente tiene origen foral de la época de Jaume I, y esa es nuestra cultura valenciana. Por eso somos valencianos y no dinosaurios, a no ser que tengas rabo y escamas o que seas un neuronal como los primeros microbios que habitaron la Tierra, claro. ¿sabes? Entonces, si quieres que nos remontemos atrás y eres un neuronal, pues a lo mejor deberías reivindicar la patria de los microbios, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero como no es el caso, si eres bípedo y no tienes de repente escamas ni rabo... no sé por qué se me ocurrió la idea, ¿no? De que si te reivindicas como este tipo de organismos, tu grupo de cabecera, que además puede ser independentista en catalán, pueden ser protozoo. Claro, ¿no? exacto. Claro, porque a ver, lo digo por esa gente que dice, una, que nos lo inventamos nosotros, y dos, que dicen que si vamos a remontarnos atrás en la historia, pues ¿por qué no nos remontamos más atrás? Pues a ver, pues en algún momento hay que parar también en el remonte. Además, porque si no, tampoco te vas a poner a reivindicar aquí las piedras de sílex. Claro, es que exacto, por eso te lo digo. Además, es que esta gente que es conservadora en lo evolutivo, claro, que de eso ya hemos hablado. Exacto, hablamos catalán, no hablamos dinosaurio, hablamos catalán, no hablamos latín tampoco, ¿sabes? Que a mí me hace gracia cuando te dicen, háblame en cristiano. No sé si es que ahora resulta que en España se habla latín, porque cristiano, aunque yo sepa, será latín, otra cosa no será. Claro. La cuestión es que si habéis nacido en Valencia, Cataluña o en las Islas Baleares, o en Rosselló, en Rosselló o en la Cataluña del Norte, sois catalanes y punto pelota, os guste o no os guste. O sea, esto es lo que hay, ¿sabes? Os lo he dicho ya 1000 veces, yo no tengo por qué cargar con un matrimonio del demonio con Isabel la Católica, porque es que eso no tengo por qué. No es de recibo. Con ello, y ya está. Tú no tienes por qué ponerte ahora a pagar los platos rotos de Isabel la Católica. Pues no. Y de Ferran el Católico, que era gilipollas el tío. O sea, tú van y te casan y dices que sí, pues venga, pues sale, pues todos jodidos por culpa de que se casó. Por culpa de un first date mal gestionado. Exacto. Así que se acabó lo que se daba. Sois catalanes y si queréis lo cogéis y si no lo dejáis. Pero los carlistas que pintan aquí, nada, ¿no? Los carlistas de Bocairén, de momento, los vamos a dejar para un especial. Para el segundo especial, vale. El carlismo es otro tema. Sí. Total, que vamos a ir al grano. Ya estaba buscando una diva, por ejemplo, porque a ver, a los españoles las cosas solo se entran si es así, con la cultura de masas y con gilipolleces. Así que perfecto. He buscado una diva, la estrella que va a guiar al pueblo catalán hacia la libertad, que se llama Shakira. Shakira. Venga. De origen colombiano, también víctima del imperialismo español y de los colones españoles, casada con Piqué, independentista de renombre y catalán ejemplar, excepto porque juega los partidos de la selección española, aunque siempre aprovecha para sacar una buena estelada y tocar los cojones y provocar urticarias. Romper la selección desde dentro. Exacto. A ver, a mí la tercera vía, esa trotskista, a mí no me gusta, ya lo sabéis. Bueno, pero la toleras. Pero bueno, la tolero, sí. Además, Piqué es guapo, está bien, a mí me gusta. Si es guapo. Sí, este tiene cara un poco de que no sepa sumar llevando, ¿eh? Bueno, no sepa sumar llevando. Bueno, no le pidamos tanto, o sea, a tiene ver, lo solo que tiene. tiene que correr detrás de un balón. Esa mirada estulta, ¿no? Es que a mí eso no me gusta. Bueno, da igual, a mí sí que me gusta porque es catalán independentista y a mí con eso me va. Es jugular, sí. Exacto. Total, que he encontrado una canción encriptada que corrobora el compromiso de Shakira con el catalanismo. La canción se titula Amarillo. Ya alguna pista ya nos como da. no podría ser de otra forma, en defensa de la libertad de los presos políticos catalans, porque son presos políticos. ¿Qué será lo que fabricas tú? Esta canción se publicó en el 2017, el mismo año de la Declaración Unilateral de Independencia que se produjo en Cataluña, que ese día fue el mejor día de mi vida. Entonces yo seguía siendo estudiante, yo me acosté, aún me podía permitir las siestas de 2 horas. Me acosté a dormir la siesta y cuando me levanté, se había declarado Cataluña era independiente. O sea, tú no te puedes imaginar. Que solo fuera un poco en las cabezas. En ese momento era independiente. Que luego pasaran cosas es otra cosa. Luego, además, o sea, tú te levantaste de la siesta y tu sueño se había cumplido. Claro, y encima yo veo ahí coches de la policía ardiendo. Hostia, es que yo ese día fue para mí maravilloso, el mejor día de mi vida. Vale. Entonces la canción empieza diciendo: ¿qué será lo que fabricas tú? Lo que te hace tan especial. Cuando hablo o pienso en ti es imposible ser imparcial. Exactamente, Shakira se sitúa lejos de la equidistancia y la imparcialidad, porque ella sabe que la equidistancia significa estar siempre del lado del opresor y contra los oprimidos.
¿Cuánta razón tienes aquí? Exacto. Entonces ya empieza situándose en su sitio. Luego continúa diciendo: no es un daño de la percepción, tampoco falta de sentido común. Te has vuelto todo y más allá. El mundo lo sabe, no es ningún tabú. A ver, todo el mundo sabe que Cataluña no es España, no es ningún tabú. Ni l'Olleria, ni la Cañada, ni Paterna, ni ningún rincón dels Països Catalans son España. No es ningún tabú. Es tan irreal lo que me hace extrañarte así cuando no estás. Lo que me hace idolatrarte así es todo tú. Estoy perdida, vivo anclada casi como un pájaro a su cielo azul. Vale. En este punto de la canción, Shakira hace hincapié en algunas cuestiones más profundas, como la exaltación pasional y la idolatría que conlleva a veces un sentimiento nacionalista, porque eso es así, no vamos a negarlo. Entonces, cuando amas mucho a tu tierra, a veces tienes como ese amor-odio que por una parte te hace odiarla en los peores momentos, como por ejemplo los momentos de CiU en Cataluña y del PP en Valencia, y querer exiliarte de tu tierra o emigrar. Pero esa idea se diluye inmediatamente porque libertad es poder vivir cerca de los tuyos, escoger quedarte y luchar por una forma de vivir en la que crees y ser un pájaro catalán volando en el cielo azul del Mediterráneo. Eso es lo que significa ese trozo de la canción. Ajá, muy bien. Y luego, muy bien. antes de empezar con el estribillo, dice: te estimo. Así. En Así es, catalán. estimo. A bocajarro. Claro, entonces Tal cual. aquí sutilmente hace un inciso reivindicativo a la lengua catalana, el eje que vertebra la hermandad entre Valencia, Mallorca y Cataluña. Esa lengua de la que los pequeños cayetanos se quejan porque cuenta doble en el examen de selectividad. Que se jodan. Que se jodan. Que se vayan a estudiar a Madrid, si no les parece bien. La lengua que irrita a los que opositan para una plaza pública y no saben hablar valenciano. La lengua que pone al límite a los guardias civiles y a la Policía Nacional cada vez que les respondes en valenciano, porque es que se ponen, negros. Esa lengua pagana, no cristiana, porque claro, no hablamos cristiano, parece. Esa lengua del demonio, un testimo que puede revolucionar un bar entero, una cancha de fútbol plagada de hinchas del Madrid, pero sobre todo el corazón de Gerard Piqué. Gerard Piqué como metonimia, ¿no? De Claro, los Països Catalans. Claro que sí. En el estribillo ya empieza un poco a delimitar cuáles son las líneas políticas de la República Socialista Catalana. A ver. Entonces primero dice: amarillo, me tienes en los bolsillos. Amnistía para los presos políticos significa esto, el color amarillo. Morado, ya me olvidé del pasado, no nos conformamos con la independencia, queremos un matriarcado antipatriarcal. Muy en bien. toda regla. En rojo, porque me sangran los ojos de llorarte cuando no estás a mi lado. La nación catalana será socialista y anticapitalista o no será. Celeste, cuésteme lo que me cueste. Celeste como el cielo libre en el que volaremos los pájaros catalanes cuando nos liberemos del yugo imperialista español. Un cielo que vamos a conquistar cueste lo que nos cueste. Dorado porque no pienso perderte, porque tenemos una cultura de oro que vamos a defender a pesar de todas las cosas, incluidos los moros y cristianos y las fallas. Pepiu, no te amargues, hombre. Y luego dice: tu amor es un arcoíris de colores, siempre del lado de los oprimidos, obviamente una república socialista LGTB friendly. Muy bien. Y luego dice que se muere por tener obviamente, pues, la República Socialista Catalana. Entonces, por fin hemos encontrado a nuestra diva Perfecto. Y vuestro himno. y nuestro himno. Desde luego que os digo una cosa, la canción te la pones una vez y dices, pero es que te la pones dos veces y ya Te empieza gusta. a gustar. Y ya te Sí. vas tú a la revolución, pues sí, y dices, como pues ya te vas animado. tú, exacto, ya te vas tú otra vez a votar al 11S, pero de otra manera ya más animada, a ver si en algún momento Claro. llega el puto momento de independizarse. Pues bueno, a mí me gustaría mucho entrevistar a Shakira y que ella misma nos contara esto, ¿no? Desde aquí Yo creo que sería le abrimos la maravilloso. puerta. Además os digo que no hace mucho estuvieron rumoreando con que si se había separado de Piqué, tal y cual. ¿Por qué? Pues porque España no soporta que tengamos a Shakira de nuestro lado. ¿Tú crees que Shakira y Piqué serían como los reyes católicos de la República Catalana?
Pues no porque sería una república, obviamente, pero Claro. yo sí creo que podrían tener una mención de honor y ser personajes bastante representativos de Claro. nuestra República Catalana, porque además Piqué ha hecho muchísimas declaraciones independentistas en sitios donde iban a generar muchísima polémica, que es lo que a mí me gusta, la polémica, discutir, irritar al personal, es lo que más me gusta. Y Shakira, a ver, es que yo creo que es claramente independentista. Shakira es no hay nada que colombiana, decir ya, ¿sabes? que Así está todo que dicho. yo solo Nada. quiero decir eso, nada, que visca la terra lliure y que visca Shakira. visca Shakira. ¿Qué Escaliburcio, pasa? Noé, aquí presente. Ujú. ¿Cuántas veces hemos hablado de la equidistancia? Muchas. En el podcast, desde luego, unas cuantas, pero es que en nuestra vida privada, prácticamente, Escali, tú y yo, solo hablamos de sexo, de Pablo Iglesias y de equidistancia, y casi Sí. siempre de las tres cosas en la misma conversación. La equidistancia es el tema de moda, no solo para nosotros. Mucho se habla de esta lacra, de esa falsa neutralidad a la que se acoge tanta gente en tantos contextos políticos y personales, y que, camuflada de moderación, de imparcialidad o incluso de sentido común, esconde la más abyecta de las cobardías. Y es que hay gente que ha hecho de la extrema equidistancia su modo de vida. Gente a la que le pasaría por encima el tsunami de lo imposible y no se mojaría un pelo. Gente incapaz de pronunciarse ante una injusticia que no le atañe, aunque la esté contemplando con sus propios ojos. La equidistancia es ese arte de fingir neutralidad en situaciones que de ningún modo pueden contemplar con igualdad dos posiciones desde un punto de vista ético. Se puede ser neutral entre un nazi y una víctima del nazismo, entre un maltratador y su víctima. Podemos decidir no posicionarnos en algo que no nos afecta cuando la víctima es incapaz de defenderse. ¿Realmente deberíamos tener esa opción? Personalmente, creo que la equidistancia es la forma más tolerada de cobardía, y aunque creo que todos en algún momento podemos ejercerla, y de hecho la ejercemos, no por ello vamos a dejar de reflexionar sobre esto. Me interesa particularmente su resistencia al análisis conjunto, su dimensión gestáltica, ¿no? Porque Ay, a ver. parece que la equidistancia es más que la suma de sus partes, y solo rompiendo cada nódulo que la conforma conseguimos acabar con ella. Ahora lo explico esto, Vale. ¿eh? Qué nivel, por Se ha Dios. puesto un nivel aquí. La lucha global contra la equidistancia como concepto no sirve. Ajá. Necesita un enfoque estructuralista que desarticule la compleja relación entre las partes y el todo. Me explico otra vez. Hace años era normal y socialmente aceptado no intervenir en casos de violencia de género, porque se entendía que eran cosas de pareja y que en las cosas de pareja es mejor no meterse y se tienen que arreglar entre ellos. Y de esto no hace tanto, porque yo esto lo he vivido. Esta visión tan superficial y equidistante de los conflictos de pareja y de las relaciones entre géneros favorecía obviamente a los agresores. La violencia de género se aferraba como una garrapata a las vidas de las mujeres, sostenida por esa equidistancia que sostenía que la mejor posición era la supuesta neutralidad, que no era tal, porque ahora sabemos que no intervenir es aliarse con el agresor. Pero para entender eso, hizo falta mucha concienciación, muchas campañas, mucha reflexión y mucha lucha social y política. Y aún así hay gente que sigue sin entenderlo, pero en general todos sabemos que debemos denunciar una situación de violencia de género y prestar apoyo a la víctima. Podríamos deducir que tras esas campañas todos entendimos que cuando una persona es víctima y otra es agresor, no hay posible imparcialidad, y que esto podríamos aplicarlo a todo tipo de violencias, maltratos y situaciones de discriminación con dinámicas parecidas, ¿no? Pues no. Esa conciencia desarrollada sobre la violencia de género no hace, por ejemplo, que la gente tome partido en situaciones de maltrato en la amistad, por ejemplo. Y digo este ejemplo porque yo he vivido situaciones de maltrato en la amistad, tanto en la infancia como en la vida adulta, y ese maltrato ha sucedido a la vista de mucha gente, y con los mismos mecanismos que la violencia de género. Y nadie ha intervenido para defenderme. Personas que estaban viéndolo no solo no intervinieron, sino que en un derroche de extrema neutralidad jamás consideraron siquiera la opción de plantearse que si una persona está maltratando a otra, quizás, solo quizás, no sea una persona digna de su amistad. Que mantener la más mínima relación cordial y buenrollera con quien maltrata es minimizar el maltrato y perpetuar la violencia contra la víctima. No, la gente defiende antes su derecho a posicionarse en neutralidad y a seguir siendo amigo de un maltratador y de su víctima en igualdad de condiciones, como si eso no fuera en sí mismo una forma de revictimización, antes que mojarse y tomar partido e intervenir, sabiendo, como sabemos, que generalmente la violencia de un maltratador solo funciona con una víctima a la que previamente ha preparado psicológicamente para soportar el maltrato, y que si una tercera persona, amiga de ambas, interviene y le lee la cartilla a quien está ejerciendo un maltrato, puede acabar con eso o al menos desenterrarlo y dejarlo a la vista. Que el agresor sepa que los demás sabemos lo que está haciendo y que no lo aprobamos es un arma muy poderosa.
porque de hecho muchos de los maltratos que suceden en la amistad se sirven de esto. El maltratador se siente cómodo con lo que hace porque nadie se lo reprocha y todo el mundo le trata bien porque nadie le sienta y le lee la cartilla. Y evidentemente no es lo mismo un conflicto que un maltrato, y no es lo mismo un maltrato en la amistad que la violencia de género. Pero, en fin, lo siento. Amigos y amigas, la vida es dura y pretender pasar por ella sin tener que tomar partido por nada ni por nadie es cobarde, infantil y repugnante. Me cansa, me agota tener que desarticular la equidistancia en cada pequeña parte de mi vida, en la política, en las relaciones sentimentales, en las de la amistad, en entornos laborales. No podemos entenderlo de una puta vez, no podemos detectar la cobardía y exigirnos ser responsables, justos y éticos en cada parcela de nuestra vida, o al menos intentarlo. Entender que todas las relaciones pueden estudiarse en un sentido mereológico. La mereología es la rama de la metafísica que estudia las partes de un conjunto, analizando la relación de las partes entre sí y de las partes con el todo. Y yo la reivindico en la vida. Yo ahora soy mereológica perdida. Bueno, pues si tienes claro que denunciarías a tu vecino si escucharas que le pega a su mujer, pero toleras que a una amiga tuya, otra amiga la trate mal y no te posicionas porque las quieres mucho a las dos, o incluso no te posicionas porque para ti es cómodo seguir teniendo relación con quien maltrata porque tomar partido resulta que exige valentía y principios, amiga, amigo, no estás entendiendo nada. Pero a la vez, claro, el mundo es amplio, está lleno de injusticias, de relaciones desiguales de poder, de macroviolencias y de microviolencias. ¿Puedes intervenir en todas? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué opináis? Yo opino que soy mereológica también, o sea, marxista, Mereológica mereológica, ahora mismo, ¿sabes? Sí, estoy bastante de acuerdo. He pegado una turra, me ha quedado bastante más coñazo de lo que en mi cabeza era espectacular. No, es espectacular. Bueno, espectacular. Lo que pasa ¿Sí? es que, claro, menudo nivel. Ahora dice, ¿qué opinamos? ¿Qué coño voy a decir yo? No, joder, me refiero. Claro, Lo he yo- expresado de una manera muy, muy pedante porque yo soy una pedante de mierda, pero que me hace gracia la resistencia de la equidistancia Sí, sí, a interpretarse como conjunto. Ahora hemos dejado de ser equidistantes con la violencia de género. Che, vamos a dejar de serlo con todo, ¿no? Tenemos que ir Exacto. una a una Claro. Tenemos que ser marxistas y, y mereológicos. mereológicos. Claro. Es que al Mereológicos. final todo viene de la fobia al marxismo, en realidad. Sí, es que perdón por ser monotema, pero es que es la puta verdad. Es tu identidad y todos la aceptamos. No, pero es y que por eso estás aquí. escúchame, se trata de asumir las cosas en colectivo. Ujú. O sea, y de dar una respuesta política a la mayoría de las cosas que la tienen. O sea, porque a veces creemos que las cosas que pasan en el campo personal son personales. Claro. Pero luego nos gusta mucho ir de hippies por la vida y poner, es que lo personal es político. Mira, a mí me vais a comer el coño todos. Porque cuando realmente resulta que lo personal es político, pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Sí. Y cuando ves resulta que lo personal no es político, porque a veces lo personal no es político, Claro. pues tú quieres que todo Que- el mundo se solidarice con tu puta causa de mierda porque alguien te ha dicho Es verdad que casi siempre que alguien dice que lo personal es político, lo personal no es político. Exacto. Entonces, vamos a ir un poco al grano ya está bien. Lo personal es político, pues como el ejemplo que has puesto, por ejemplo. O sea, cuando una persona está maltratando a otra, da igual una relación de amistad, está habiendo un abuso de poder, bien sea de poder adulto, de poder machista, de poder político o, Claro. o del poder que sea. Que sea. Coño, nano, o sea, eso es político. Y creo que es responsabilidad colectiva responder como sociedad, como amigos, como amigas, como familiares y como personas Claro. marxistas y mereológicas que debemos ser. Tenemos que ser. Entonces, Es que claro, a mí me jode mucho, o sea, me da un poco de miedo porque no quería ni toda violencia es violencia, ni caer en esa banalidad, pero digo lo de la violencia de género porque yo he vivido en mi infancia cómo se escuchaba que eso eran cosas de pareja y que ahí no se podía intervenir a cómo como sociedad hemos llegado a entender que es una obligación intervenir. Pero veo otras violencias menos peligrosas que la violencia de género, pero igualmente violencias, en las que sigue estando esa no, es que ahí es mejor no meterse. ¿Cómo que es mejor? ¿Pero cómo va a ser mejor no meterse? ¿Pero cómo va a es que ser mí mejor me da no una meterse? rabia. Es como lo que ha dicho Scali antes también en el Cosas que no, la peña, o no sé quién lo ha dicho, el tema de la gente que se junta con gente que a ti no te cae Eso. bien. O sea, pero es que de verdad se puede ser más miserable Con en gente la que no te vida. cae bien, yo, hablando en serio, me parece normal y es humano. Pero Pero, escúchame, estamos hablando de gente que no te cae bien, que a lo mejor no te cae bien porque te ha hecho algo. claro, eso me refiero, cuando, No, pero que no me cuando cae hay, bien porque sí. cuando hay un Claro. conflicto, por eso creo que es importante distinguir entre conflicto y maltrato. O sea, cuando hay un conflicto, porque hay gente también que le cae mal todo el mundo. Pues Ya. bueno, yo no puedo dejarle hablar a todo el mundo porque Claro. tú no soportes No. a nadie. Pero cuando hay un maltrato, o sea, cuando no es un conflicto ni una disparidad de opiniones, sino un maltrato, esa gente que reivindica
que puede ser igual, amiga por igual del maltratador o y de que la te víctima, dicen, porque es que me cae muy bien. No, Pues es que nada. te dicen, es que a mí no me ha hecho A mí nada. no me ha hecho Esa nada. Bueno, a mí frase- Hitler tampoco. Exacto, a mí Hitler tampoco. Bueno, muchos están opinando así últimamente. Claro, es que Lo de al final es a mí que Hitler exacto, no es me que hizo a mí- nada. a mí exacto, es como por ejemplo, a mí me está pasando un poco que he tenido que romper un poco la equidistancia en temática política, por ejemplo, con el tema de Pablo Iglesias, por ejemplo. Obviamente, como yo no soy española, en teoría a mí, Podemos Ese ni tema me no te va ni me afecta. A ti ni viene. te va ni te Pero afecta. claro, sí que me va y sí que me viene. Ujú. Porque como coño voy a ponerme yo equidistante con lo que está pasando, ¿sabes? Claro. Y a ver, durante un tiempo he tenido esa equidistancia, que era una falsa equidistancia. Obviamente me importaba, pero yo tenía que aguantar el tipo, ¿sabes lo que Ya. te quiero decir? Y al final dices, oye, pues no, mira, lo que está bien, ¿sabes? Y pasa igual en las relaciones personales que son conflictivas, que no por el hecho de ser una relación personal no implica que haya una responsabilidad colectiva detrás. Claro. A mí lo que me preocupa es lo que decía al final, ¿no? Que claro, al final hay tantas causas. ¿Es realmente posible no ser equidistante? Porque obviamente todos somos equidistantes con ciertos conflictos o en ciertos momentos, y hay veces que necesitamos serlo por salud mental, y obviamente el autocuidado tiene que estar por delante. Pero a mí me tortura mucho, ¿no? Es porque luego también hay mucha gente que se aprovecha de que tú no eres equidistante o de que no quieres serlo para pretender también que te alinees con causas que no te son que- Personales. Claro. No son políticas. Claro, pero es que tampoco es lo mismo no ser equidistante que no hacer nada. Me refiero Claro. a tú, por ejemplo, obviamente yo no tengo equidistancia hacia muchas cosas, pero no voy por ahí manifestando todo el rato mi no equidistancia. Claro. Otra cosa es que cuando esa cosa venga a mí, yo no la Exacto, manifieste. mira, eso es. Entonces, no es lo mismo peras que pomas. O sea, que... O sea, no, lo has resuelto. No, lo has claro, resuelto. o sea, una cosa es pronunciarse Entonces, públicamente claro, y no otra voy a cosa ir es yo la... en plan de tú y tú al gulag, un poco así. No, pero lo has resuelto porque, claro, claro, sino que cuando tú vengas a mí, yo vea algo que no está correcto y yo te voy a decir, oye, algo en el momento que me tengo que posicionarte, te posicionarás. Pero claro, hay cosas que, porque no somos voy a ir humanos, yo no te da la proclamando vida para a mí todo. mi Claro. no equidistancia a los cuatro vientos, pero hay que saber que cuando llegue el momento hay que asumir esa responsabilidad colectiva. Y si no la asumes, pues ya sabes lo que hay. Te vas a vivir a... Otro tema distinto es con las figuras públicas que tienen una responsabilidad, y el hecho de que, o sea, el hecho de posicionarse o no posicionarse en determinados temas es importante, y es Claro. algo que nos está pasando Claro. mucho, porque además la nueva forma de escalada social tiene que ver directamente con las redes sociales y con las redes que ellos mismos van tejiendo con otros famosos, otros conocidos. Y yo lo que percibo muchísimo es que hay gente que cae muy bien y que son muy majos y muy tal, pero hay diversos temas en los que no entran al trapo demasiado porque saben lo importante que es tener ese tejido férreo, Claro. donde yo aquí no me voy a meter. Yo Claro, sé- y también, pero porque también tienen muchas pérdidas económicas. La pela es la pela. Y eso Claro. a mí me... Pero eso yo creo me que revienta. igual que lo hacemos todos en Mm. nuestros trabajos, porque eso evidentemente nos toca hacerlo muchas veces, Mm. porque obviamente no va, o sea, aparentamos equidistancia cuando nos conviene, pues si una persona su trabajo es de cara al público, pues también a veces hay que ser un poco, Mira, hay que entenderlo un poco, igual Sí. que lo... El problema es si tú tienes una influencia Exacto. pública. O sea, si tú puedes trabajar de cajera y estás trabajando cara al público, por Sí, ejemplo. pero me refiero que Pero no muchas puedes- veces exigimos a las figuras públicas cosas que luego nosotros no hacemos. Pero, Ya, pero es que tampoco tenemos nosotros esa responsabilidad Claro. que ellos sí. Sí, pero tampoco sé hasta qué punto es lícito exigirle a todo el mundo que se posicione en todo, cuando a mí ha pasado alguna vez que está pasando un tema en el mundo y a mí aún no me ha dado tiempo a informarme. Y claro, aquí a las 3 horas la peña ya te está exigiendo que te posiciones y dices, bueno, Ya. es que no lo sé aún. Sí, bueno, Ya. es cierto que también entramos ahí en el tema de la inmediatez esta del sistema Sí, porque hay gente que capitalista se y- posiciona al minuto y medio porque Sí. porque no necesita ni saber lo que piensan, sino que dice, vale, si yo sigo a este y a este, Sí. y estos dicen tal, pues yo ya me adhiero. Al final yo creo que también es un poco de no desinformar, porque creo también que ese exceso de información y Sí. de posicionamientos a veces llega a convertirse en desinformación. De hecho, por ejemplo, ya que hablamos de equidistancia, luego sí que os lo cortas porque esto va a quedar largo, pero el tema de Évole, por ejemplo, que últimamente me está tocando a mí los cojones, que no veas que si el nazi, que si Ya. el otro... Es que, escúchame, a mí me está pareciendo una puta mierda
y una desinformación tremenda los programas que está haciendo últimamente este hombre ahora con el tema del nazi ¿no? Con una especie de equidistancia de no, yo vengo aquí a entrevistar y tú me cuentas... Estás hablando de Jordi Évole en Salvados. No, de lo de Évole, que es un nuevo Lo programa. de Évole, sí. Lo digo porque al final, ¿no? Creo que hay una intención de posicionarse de forma implícita en ese programa, pero luego pasa que hay el programa, cuando tú lo ves, se atisba una equidistancia importante respecto a la cuestión que se trata, porque en teoría el periodismo, no sé cuántos, y luego resulta ser más desinformación que información, a mi parecer, porque para eso a veces vale la pena no decir nada. Entonces entiendo que hay que posicionarse, sí, pero hay que escoger las causas, bien, exacto, los representantes de las causas bien, y el momento y informarse sobre todo. Creo que estamos viendo como muchos niveles de equidistancia muy distintos en ámbitos muy distintos. Has empezado hablando de la amistad. Sí, hemos hablando de eso porque es algo que yo he vivido y que últimamente he reflexionado mucho sobre eso. Y tengo un rencor ahí. O sea, tengo el rencor de haberle puesto nombre a ciertos procesos que yo he vivido y haberme dado cuenta de que he estado sola. Y de que he estado sola, me refiero, en procesos que estaban siendo vistos por la gente. Y ha habido gente que no ha hecho nada porque tampoco tenemos esa cultura, o sea, no se lo he hecho en cara a cada uno en lo personal, porque es lo que decía, ¿no? La equidistancia resiste el análisis global. Hemos aprendido la equidistancia en las relaciones de pareja, o sea, la importancia de no ser equidistantes. Con la amistad habrá que hacer todo el trabajo de nuevo, parece ser, no sirve, no se extrapola. Pero hay gente que, aunque no haya hecho nada, mantiene una relación con una persona que te ha maltratado. ¿Por qué? Por quedar bien, por tal. Y eso es una cosa que no entiendo cómo no eres capaz de ver que estás revictimizando a esa persona. Es que lo de ser un bien queda, esto ya está, a mí ya me está cargando. A mí lo de ser un bien queda me da mucha rabia. Y va de la mano, o sea, la equidistancia al final es una manera de bienquedismo. Sí, al final no se quiere profundizar en las cuestiones realmente importantes porque no queremos asumir responsabilidades. Claro, por no querer asumir responsabilidades. Y ya está. Y porque también el tema judío-cristiano nos ha metido en la cabeza palabras como la culpa y todo eso. Y no estamos hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidad. Exacto. Y de responsabilidad colectiva. Y lo que decías tú, ¿no? Que hablábamos de muchos niveles distintos. Sí, hablábamos de muchos niveles en cuanto a que también hablamos de la responsabilidad de las figuras públicas, y luego el tema del periodismo es otro que tal. O sea, la Sexta es un canal que ha sido absolutamente demoledor en este aspecto. Es el canal que mejor representa la equidistancia informativa, disfrazándolo de objetividad. Exacto. ¿No? Creo que fue una fecha fatídica el día en que Ana Pastor sacó su objetivo, ¿no? O sea, ese nombre, claro, dice muchas cosas de lo que ellos piensan. Además, ellos creen en lo que dicen. O sea, solo hay que ver declaraciones de Ana Pastor, de Ferreras, de Jordi Évole, cómo de verdad creen en esta objetividad. Creen que es objetivo el hecho de situarse justo en el centro de dos opciones totalmente opuestas, cuando no tiene nada que ver. Lo que pasa que es eso, la equidistancia es muy, muy compleja en ese sentido, porque estamos hablando de una misma cosa desde el punto de vista... O sea, al final la equidistancia siempre favorece al opresor y siempre desfavorece al oprimido. Es una herramienta más del neoliberalismo y es una capitalización realmente, para mí, de los comportamientos tanto individuales como colectivos, que al final terminan favoreciendo al bando que no toca. A ver, pues ya está. Sí, bueno, es un tema muy complejo que creo que podemos volver a tocar en algún otro momento. Sí, yo no pretendía resolverlo, pero sí que quería como... quejarnos como mínimo. No se va, o sea, en principio no se va a resolver de momento. Estamos muy yo creo estancados. Que hay temas que no hacen falta, o sea, que no tienen una resolución, pero sí creo que está guay hacer ciertas reflexiones y tener ciertas cositas en mente, porque luego en muchos ámbitos de nuestra vida podemos darnos cuenta de que a lo mejor somos un poquitito ratitas. ¿Sabes? Mucha rata. Bueno, pero está guay porque... Joder, es que no quiero decir rata porque es súper especista, pero no sé, me comprometo públicamente a esto. Un poco Muy microbios. Voy a dejar de ser microbios. Bueno, deja de ser equidistante. Voy a dejar de ser equidistante con los animales, o sea, con el especismo. Posiciónate. Yo no, a mí me gusta mucho decir rata. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles.
Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty, Noé, ¿Qué pasa? estoy muy preocupado. Mucho. Bueno, en realidad llevo preocupado toda mi vida. Eso te iba a decir, bueno, es como un estado basal tuyo. Yo desde que en tercero de GB Paula David me pegó una colleja cuando le regalé una pegatina de un dinosaurio, llevo preocupado desde entonces, porque fue la revelación de que las cosas no iban a ser precisamente fáciles en mis relaciones interpersonales. Pero bueno, ya os hablaré de eso otro día, de traumas infantiles y mierdas. Sí, que no, tengo. porque vamos los dos bien. Hoy vengo a hablar de un tema que se puso de moda hace un mes o ya casi 2, pero que lleva resonando ya unos años gracias al ascenso del neoliberalismo y de la extrema derecha. La mentalidad de tiburón y la cultura del egoísmo. Vale. La mentalidad de tiburón fue una expresión muy comentada en redes gracias a un tuit de una streamer llamada Missandei que decía que el secreto de prosperar en la vida era tener una mentalidad de tiburón en vez de tener una mentalidad de pobreza. Estas palabras son literales. Ya está, esta del chica tuit. resolvió el hambre en el mundo y todo. Sí. Ya está. Hubo mucha polémica porque, aunque hubo pitorreo, también hubo mucha defensa y, preocupantemente, cada vez más hay gente que compra este argumento neoliberal de que si quieres triunfar basta con trabajar muy duro y desearlo con mucha firmeza. Resulta hasta chistoso que estemos hablando de una expresión que parece sacada de un libro de autoayuda de segunda mano o de una sátira cinematográfica sobre Wall Street, pero la gente está utilizando estas expresiones sin atisbo de ironía. Se las creen de verdad. Y eso que parece que fue ayer cuando todos nos reíamos, no sé si os acordáis, de Simón Pérez y Silvia Charro. Esta pareja maravillosa. Qué lástima, Qué lástima que no estén ya. No sé qué será de Yo ellos. sí, Bueno. yo les sigo y veo sus vídeos. Ah, aún están por ahí. Pero ¿no? ahora hacen esto, ¿cómo se llama? Lo de... El Twitch. No, escúchame, lo de... esto de cambiar monedas, ¿cómo era? El trading, Bitcoin. el trading, coño. No me extraña absolutamente nada que estén era metidos Se ahí. la dedican deriva a enseñar lógica. trading, pero ellos son los verdaderos y se quejan de los de la mafia. Vale. Ah, ellos True son lo trading. puro. True Exacto. trading. Muy bien, genial. Bueno, empezaron con el tipo fijo y Bueno, ahora vale, y van a acabarán otra en cosa. una clínica de desintoxicación. Pues Genial. nada, siempre lo recordaremos, aunque sigan existiendo y sigan vivos, cosa que yo ponía en duda, porque Sí, llevaba ya, una deriva curiosa. Podríamos hablar largo y tendido de nuevo sobre lo falaz que es este argumento del si quieres puedes y de lo falso que es creer que la meritocracia existe o de cómo se pretende hacernos creer que la herencia de estatus social no existe. Pero mi preocupación no va por ahí, que también. Mi verdadera consternación es más general y enraiza en bases más profundas. Estoy hablando de la cultura del egoísmo, una tendencia creciente a considerar que este planeta está ya en un sálvese quien pueda, donde no hay lugar para la empatía y la solidaridad. Un sitio donde ser abiertamente fascista ya no es que sea perseguido legalmente, sino que empieza a no estar penado socialmente. Y esto se aprecia mucho últimamente en este país con el ascenso de Vox, cómo se les permite todo y cómo sus votantes tienen cada vez menos temor. A estas alturas ya empiezan a sentir orgullo. Bueno, sienten orgullo desde hace mucho tiempo. También con el trumpismo de Estados Unidos. Pero es que, si nos fijamos, empieza a suceder lo contrario en otras opciones políticas. No sé si recordáis cuando la gente, igual Noé aún es muy joven, pero cuando la gente le daba vergüenza decir que era el Partido Popular cuando estalló todo este tema de las corrupciones. Qué lástima no tener ese recuerdo, la verdad. Las encuestas engañaban muchísimo por aquella época, porque en la época de Aznar y tal, claro, las encuestas daban ganador siempre al PSOE y luego era un arrase absoluto, porque daba como cierta vergüenza decir... Ya, sí, tal. Entonces las encuestas le engañaban mucho. En cambio, la izquierda mostraba orgullosa sus galones, aunque fueran de una izquierda unida, cada vez más hundida. Pues ahora pasa lo contrario. Y yo... Bueno, que ya sabéis que soy un podemita asqueroso, Errejón, rata inmunda, me caes bien pero mal al mismo tiempo. Decir que eres de Podemos da como vergüenza. Yo noto con ciertas amistades, incluso aquí hablando en el podcast, siento cierto reparo a la hora de decir que, bueno, que voto un partido que igual no debería estar ahí, que lo sensato, si eres progresista, es como mucho votar al PSOE, porque lo demás es como de ilusos y amantes de las utopías, ¿no? Pero no estoy hablando de política en realidad, estoy hablando de una progresiva sensación de que el mero hecho de pensar en algo que no seas tú mismo es visto como de tontos o de hippies.
Se habla mucho de lo pesados que han sido históricamente los vegetarianos y veganos, pero os puedo jurar que la mayoría anunciamos nuestra condición cuando las circunstancias nos obligan, o sea, siempre, porque todo está hecho de carne en este país, que son hasta las sillas donde te sientas en el restaurante. Y siempre lo hacemos con un toque de reparo, porque sabemos que estamos pinchando un globo. Al decirlo, la gente empieza a sentirse rara, una mezcla de culpabilidad y reafirmación que convierte las situaciones en extrañas en algunas situaciones. Normalmente mi técnica es decir que yo no juzgo a nadie, que yo antes comía carne y no voy a dar lecciones ahora. Pero el caso es que lo hago porque me siento culpable por pinchar un globo cuando en realidad soy vegetariano por pura solidaridad. Me avergüenza ser solidario, me avergüenza sentir empatía por los animales. En el humor pasa mucho también. Ahora mismo cohabitan tres tendencias. El humor blanco inofensivo de siempre, la mal llamada buenista y la canallita. Pero lo que está claro es que los que seguimos a mujeres humoristas feministas las recomendamos porque nos obligamos a ello, pero existe cierto reparo, al menos es lo que me pasa a mí, quizá como hombre cis heterosexual, siento cierto reparo a la hora de mencionarlas y recomendar a ciertas personas, ¿no? A Broncano, a Ignatius, a Ricky Gervais, por muy outsiders y malotes que sean, es muy fácil recomendarlos. Es tan sencillo como decir, te apartes con ellos y tal. Pero en cambio, un humor más solidario, más concienciado, más centrado en atacar a grupos de poder en vez de hacer mofa de minorías, se recomienda con la boca más pequeña, porque claro, ¿qué va a pensar este amigo mío de mí cuando le diga 4 nombres de mujeres seguidos? Ahora sabéis que yo soy muy aficionado a Twitch, que recuerden nuestros oyentes que es como YouTube pero con vídeos en directo, y existe una mentalidad muy orientada al crecimiento económico y de popularidad. Cuando ves a streamers pequeños, observas tanto en ellos como en sus comentarios y seguidores como todo está orientado a prosperar, a seguir esa mentalidad de tiburón, a buscar relevancia. Se hacen su propio logo, se obligan a hacer directos a diario y siempre buscan arrimarse a los streamers famosos mediante menciones, raids y demás técnicas. Gran parte del tiempo que se dedica a Twitch es para hablar de dinero, relevancia y número de seguidores. Los espectadores suelen reaccionar mal cuando el streamer que admiran no tiene la sed de éxito que se les presupone. Se ha podido ver más de un enfado a algún streamer con sus espectadores porque estos le presionan para hacer algo que ellos consideran bueno para el crecimiento de su canal. Sigue a este, menciona a tal otro, dile a Ibai que no sé qué, dile a tal. Ibai debe tener la cabeza como un bombo. No sé, Ibai no da abasto el hombre. Pagar impuestos es algo que también se ha puesto encima de la mesa este año con la polémica de los youtubers andorranos. Todo nace de la misma cultura egoísta que nos enseña que no le debemos nada a nadie, que somos la hostia y que el hombre es un lobo para el hombre y aquí quien no corre vuela. El castigo social que han sufrido estos youtubers es nulo. Sus seguidores entienden y comparten esta visión del mundo. Un mundo donde pagar impuestos y con ello construir una sociedad más igualitaria y con posibilidades para todos es de pringados. Toda la polémica en Madrid con los bares que ha sido determinante en las elecciones también tiene que ver parcialmente con este problema. En época de crisis la gente busca la inmediatez, la solución a sus problemas a corto plazo, ignorando la cantidad de problemáticas a largo plazo que son muchísimo más importantes que ir a tomarse una cervecita. Vivimos momentos donde cualquier movimiento altruista cuesta la vida, una vida cada vez más cómoda gracias a empresas como Amazon. Comprar fuera de casa cada vez se hace más difícil porque es tan fácil hacerlo online que casi duele. Y bueno, llámalo egoísmo, llámalo capitalismo, al final es lo mismo. La mentalidad de tiburón nace de él. Es una falacia como la copa de un pino que nos hace creer que nuestro destino depende de nuestros actos y que preocuparte por otras cosas ajenas a la obtención de dinero o reconocimiento es de pobres o perdedores. Chocas, otro famoso streamer, corrigió a Mishandi diciéndole que lo de la mentalidad de pobreza era un poco fuerte, que él lo habría llamado mentalidad de puto perdedor. Para él, quejarse de algo, protestar, es propio de perdedores. Los verdaderos ganadores luchan, afrontan las adversidades y se imponen. Y eso se consigue con determinada actitud. Nada influye tener una familia que te apoya moral y económicamente, nacer en un país donde si te rompes un brazo nadie te cobra y puedes seguir haciendo vida al poco tiempo, o tener otras aptitudes que otros no tienen, porque sí, no sé, Rafa Nadal, esforzarse está muy bien, pero ¿qué quieres que te diga? Por mucho que me esfuerce, no juego al tenis como tú. El otro día descubrí una canción que ya he perdido en la red,
en la inmensidad de la red, que decía algo así como: todas las personas que admiras tienen padres ricos. Y si empezamos a mirar la Wikipedia de nuestros ídolos, vamos a pillar una depresión muy seria, porque es que todos y cada uno tienen padres ricos. Y ya para acabar, no querría que diese la sensación de que esto es un relato generacional, de que las nuevas generaciones traen el egoísmo. Para nada, estoy hablando simple y llanamente de algo estable en el tiempo, que va cambiando de contextos y va evolucionando. Nada que no existiese antes. Mi empeño va a ser, a partir de ahora, en esforzarme, en no disimular y no avergonzarme de mis conductas altruistas, enorgullecerme de intentar hacer que este mundo sea un lugar mejor, aunque eso implique incomodar a ciertas personas que me rodean, aunque será fácil porque yo tampoco soy aquí la Madre Teresa, que a mí me gusta más Amazon que a ti, Monty Peiró, una Radler portuguesa. Así que nada, menuda turra se acabo de pegar. No, es pero, guay. Yo, mira, por ejemplo, a mí me llama la atención porque este tipo de mentalidad, yo me acuerdo hace un montón de años, cuando empezó a ponerse de moda, o por lo menos para mi generación, porque supongo que cada cierta tiempo se pondrá de moda, el tema de las filosofías orientales, cuando todo el mundo se volvió budista y no sé qué. Hubo un momento en el que la gente hablaba de mentalidad de abundancia para referirse, es verdad, como que si te hacías budista podías atraer a la abundancia. Qué bien. Obviamente esta gente no había entendido nada de los principios budistas. Cuando los budistas hablan de abundancia, seguramente no se estarían refiriendo a comprarte tres chalets. No, pero los me hace budistas- gracia cómo se perpetúa de diferentes maneras y bajo diferentes disfraces ideológicos esta idea de que uno... Bueno, el libro este tan famoso, después del budismo llegó la etapa del secreto. La gente se compraba un libro que se llamaba El Secreto, que eso era una cosa horrorosa, que te decía básicamente que tenías que desear las cosas, la ley de la atracción. Sí. ¿Sabes? Pues, te digo una cosa, si eso fuera verdad, ahora mismo tú no estarías aquí, estaría NEC, para empezar, ¿sabes? Si con desearlo fuera suficiente. Pero es verdad que se ha perpetuado con diferentes capas, algunas de ellas... como con la apariencia de filosofías profundas, y en este caso que comentas ahora, ya directamente sin disfraz, o sea, una cosa abiertamente así, este tipo de mentalidad de que hay que pensar lo que tú individualmente quieres para atraerlo, primera, como si eso fuera posible, desear las cosas para obtenerlas, y segundo, las cosas que deseas para ti a nivel individual. Entonces es una cosa horrible, pero creo que es una herramienta muy cómoda para mantener a la gente creyendo que uno, sus necesidades y deseos se tienen que satisfacer de una manera individual y además deseándolo fuerte. Si le van mal las cosas es culpa suya y no del sistema ni de nada. Exacto. A mí es que lo de la mentalidad de tiburón, la mentalidad de pobre, o sea, el otro que dice lo de puto perdedor. ¿A ti te Sí, parece sí. que Stalin era un puto perdedor? ¿A ti te parece que los bolcheviques eran gilipollas? Pregunto, ¿sabes? O sea, es que yo flipo. O sea, a mí el tema me parece un temazo, la verdad. El tema este de la derecha sin complejos ahora mismo. A ver, esto tiene una explicación histórica que no os voy a dar aquí ahora la turra, pero bueno, con todo el tema de la caída del comunismo y del anticomunismo, del macarnismo y todo esto, pues a ver, es cierto Sí, que ahí. esto ha ido, vamos, para abajo todo el rato. Como hablábamos antes, el tema del bullying que le hacen a Pablo Iglesias y todo esto también tiene mucho que ver con todo esto. Y al final estoy súper de acuerdo con lo que dices. Hay que reivindicar el altruismo, sobre todo porque creemos en ello y en otra forma de vivir. A mí no me ha ido tan mal la vida. Yo voy por ahí proclamando los 4 vientos que soy comunista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y además es que, claro que tengo mentalidad de pobre. ¿Cómo si no vamos a hacer la revolución? Si tuviera mentalidad de rica, pues votaría a Vox o al PP, pero no se da el caso, ¿sabes? No, además el tema de tratar la pobreza como una cuestión de casi de una cosa mental, ¿no? Sí. Como si ser mentalidad de pobre eres pobre y mentalidad... Pues yo tengo mentalidad de rica, te lo digo, de toda la vida además. Y no es una cosa que se haya trasladado luego a la realidad. O sea, que te quiero decir que yo cobro la nómina y yo el día 1 estoy por ahí comprándomelo todo. ¿Sabes? No sé, a mí me hace mucha gracia. Pero de verdad a mí lo que me parece peligroso es cómo lo camuflan, que la gente de verdad se lo llega a creer, porque la gente al final creo que todos queremos
o nos gustaría saber que somos dueños de nuestro destino, Claro. porque eso nos haría... Es que eso está debajo de todo eso. Nos quitaría la ansiedad y nos haría estar mucho más tranquilos. Si todos pudiéramos dominar nuestro destino sería fantástico. Pero es que al final todo esto desemboca en una especie de nihilismo neoliberal. Claro. Porque el capitalismo nos hace creer que ser libres es tener la libertad de escoger tu personalidad, qué ropa quieres comprar, qué ropa quieres llevar. Y eso es mentira. O sea, todo el tema este de la mentalidad de rebaño y todo esto de Nietzsche y tal, al final le ha servido mucho al neoliberalismo, porque... comunismo o libertad, pero a ver, señora, ¿ustedes gilipollas o qué pasa? Porque si entendemos libertad como ir a tomar cervezas, tener la libertad de escoger salir, gastar dinero, o sea, eso no es ser libres. Ser libres es vivir en la Unión Soviética. Es broma. No, pero ser libres al final es otra cosa. Aquí también el tema de la palabra libertad se le está dando un uso que yo no sé de dónde coño se saca la gente. Pero realmente parten de lo mismo, aunque sean dos todo, conceptos claro, distintos. todo el tema este de la mentalidad de tiburón, de tú puedes escoger tu destino, es mentira, vas a morir en el mismo estrato social en el que has nacido, es que aparte ¿sabes? me hace gracia como, me refiero, la sociología existe y hay estudios sobre esto. Quiero decir que esto no es una cuestión de opinión. Hay estudios que dicen que el 99% de la gente muere en el estrato social en el que nace. Lo que pasa es que es muy goloso creerte que tú, que eres especial, vas a ser ese 1%, vas a ser ese Carliños Brown que sale de la favela, que anda que al sistema no le viene bien crear esos referentes para decirte, si Carliños Brown pudo, tú puedes, y si no, siempre pongo ese ejemplo porque creo que es muy gráfico. Hay una gran falacia que tanto los seguidores de estos famosetes y los propios famosetes, que son gente muy joven, estos streamers son muy jóvenes. Claro, es que yo creo que ese discurso... Claro, ellos desde que tienen un uso de razón le ha ido bien las cosas. El Chocas este que menciono, que le dice lo de mentalidad de puto perdedor, claro, yo le he escuchado mucho argumentar su movida y claro, él se equivoca en una cosa, y es que él cree... él habla de su experiencia como streamer y él dice que lleva como 3 años haciendo streamings diarios durante 3 años seguidos sin pausa. Streamings de 5 o 6 horas. Pues hacer unas poquitas cosas que hacer en tu vida. Claro, ninguna. Él tenía un trabajo y se lo dejó para enfocarse a ser streamer. Y él estuvo empeñado hasta que ha conseguido tener éxito y ahora gana más de 30.000 euros al mes. Claro, pero él se equivoca en una cosa y es... tú te has esforzado mucho. Yo no digo que tú no te hayas esforzado. La cuestión es que lo que tú tienes, por muy gilipollas que seas diciendo esto de la mentalidad de tiburón y tal, por lo que tú tienes no lo tienen tantos otros. O sea, ¿te has planteado que igual tú tienes un carisma que hace que tu trabajo duro durante 3 años seguidos haya fructificado y el de tantos otros no? La gente va a hacer lo mismo que tú y no va a tener ese éxito. Pero es que también el problema está en que últimamente la gente se empeña en capitalizarlo todo, monetizar todo lo que hacen. Al final esto me tiene a mí muy harta, tío, porque va en contra de los principios socialistas, y eso es así, de lo que es el arte o algunas actividades que supuestamente están devolviendo un bien a nivel social y cultural. Lo que no puede ser es que tú quieras monetizar hasta tirarte un pedo y colgarlo en internet, ¿sabes? Este es otro tema que es muy curioso, que podríamos hablar alguna vez. No podemos decir que un trabajo es todo lo que a ti te salga del coño monetizar, no vayamos a flipar. Sí, pero sí que está pasando esto, sí que se está creciendo gracias a lo que es el streaming y tal, está fructificando mucho la idea de que si no monetizas lo que haces, es una pérdida de tiempo. Pero es que al final esto lo que lleva es a... tener un contenido de mierda, porque solo puedes monetizar las cosas que son rentables a nivel de cultura de masas, y la cultura de masas ya sabemos cómo funciona, bajo el yugo del capitalismo y toda la ideología capitalista que lleva detrás. Entonces tienes que renunciar a X cuestiones discursivas o políticas para poder vivir de esto, claro. Y al final la gente que acaba teniendo esa influencia es la gente que tiene una ideología de mierda, de perdedor, pero de verdad, claro. Así te lo digo. Entonces al final yo ya estoy también trabajándome un poco de eso, porque al final hay cosas que hacemos y que debemos hacer por militancia, y que si nos podemos permitir hacerlas porque tenemos el tiempo y tenemos la estabilidad emocional o económica para hacerlo, deberíamos hacerlo
gratis, la verdad, porque Claro. necesitamos contrarrestar un poco tanta gilipollez. Y para cerrar el círculo de alguna forma, hemos hablado antes de equidistancia y lo que está pasando mucho con todo este tema del querer monetizarlo absolutamente todo, nos encontramos que tantos streamers están siendo muy equidistantes a la hora de posicionarse políticamente porque para ellos es muy importante crear redes con otros streamers y entre todos compartir sus seguidores para que los seguidores a Claro, ti te pero eso dan al final dinero. es un poco un holding de Están toda la haciéndole vida. la cama al Muy- capitalismo y muy ya está. poca gente se anima a posicionarse políticamente y estamos, lo que tú has dicho, estamos creando gente muy conocida, muy famosa y muy importante que no se moja absolutamente nada en nada. Ibai es un ejemplo de alguien que se ha mojado un poco, pero no se moja tanto como parece. La gente está hablando muy bien de él en cuanto a que él paga los impuestos aquí y lo dice por qué. Coño, pero es que tienes que pagar tus impuestos aquí. Si quieres te doy Claro. un premio, ¿sabes? Claro, pero la gente lo ve bien porque como hay otros que lo hacen tan mal, pues Ibai parece que tal, pero realmente Ibai no deja de llevarse bien con los de Andorra. Claro, si es que al Ibai final- compadrea muchísimo con los streamers de Andorra, muchísimo. Al final le da la razón a Isabel Díaz Ayuso, no sé hablar, o a esta peña que dice que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, Total, ¿sabes? total. Así que ya está bien, señores. Así que nada, yo creo que hemos cambiado bastante Sí. el mundo hoy, ¿no? Sí, no, yo creo que hoy ya vale de intensidad. Vámonos. Vale, pues vámonos. Vámonos. Pues acabamos este programa maravilloso, muy, muy intenso. Sí, gracias lleno a de Noé por política, acompañarnos. La porque- echábamos de menos Nada, a tope. vosotros. Efectivamente. Y nada, ahora nos toca comer. Bueno, ahora podrías poner la canción de Shakira un ratito que desempalague esto. No, vamos a poner otra. No, ya la hemos pero puesto. ponla antes, Sí. cuando toca. Sí, nos vamos a despedir con una banda que se llama Fanny. Son una banda de los años 70, una banda de las primeras bandas formadas por mujeres Ujú. de Los Ángeles. Y son una maravilla. Ah, pues Fanny, qué son guay. buenísimas. Y la canción se llama Seven Roads. Pues nada, perfecto. Vais Pues a flipar con las Fanny, vais a flipar. pues la semana que viene, Más y o peor.